¿no? Cuando existe un equilibrio dentro de lo que es la temperatura central de nuestro organismo, esta se va a liberar pues a través de la parte central hacia la parte de la superficie, ¿no? Acá tiene mucho que ver lo que son las sinuosidades arteriovenosas que pueden existir en la piel, ¿no? Esto está controlado, pues como sabemos, por el sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces va a haber una alteración de acuerdo a lo que podría ser, pues, el medio en el que nosotros nos podemos encontrar, ¿no? La temperatura corporal central y la temperatura ambiental van a ser equilibrados mediante lo que es la vasodilatación o la vasocontracción de lo que son las anastomosis arteriovenosas de lo que es la piel, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo, ¿cómo es que pierde calor? No tenemos nosotros cuatro mecanismos conocidos de cómo es que perdemos el calor de nuestro cuerpo, mediante la conducción, que es la más común, ¿no? Es cuando nosotros nos encontramos en un medio en el cual el ambiente es un poco más frío que el calor de nuestro cuerpo. Entonces se va a dar la transferencia directa de calor de nuestro cuerpo hacia el ambiente, ¿no? Lo que es la radiación, que sería pues la transferencia de calor mediante lo que es el aire, por el aire o el vacío, que se da un 60%. Hay alguien que está con su cámara, con su micrófono ahí prendido, por favor, apáguenlo. Lo que es la convección, que es la transferencia de calor a través de la circulación de corrientes de aire, ¿no? Cuando estamos en un ambiente donde existe pues mucho viento, puede ser que podamos perder el calor mediante lo que se llama la convección. Y lo que es la evaporación, cuando nuestro nervioso simpático está actuando, ¿no? Y también puede ser a través de lo que es la transpiración insensible, ¿no? Mediante lo que es la sudoración, la diaforesis o la respiración, ¿no? Entonces, en este caso, está siempre controlado por lo que es el sistema nervioso simpático. Entonces, la regulación de la temperatura corporal, ¿cómo es que se da? La regulación de la temperatura corporal se da mediante lo que es un centro especializado que se encuentra a nivel del hipotálamo, ¿no? Este centro especializado se llama el centro termorregulador que se encuentra en el área preóptica del hipotálamo. Es como una especie de termostato que tenemos en algunos lugares, por ejemplo, en el hospital regional, tenemos en todas las habitaciones, en sala de operaciones, lo que son los termostatos que pueden controlar el, el medio ambiente, lo que es para mantener pues una temperatura, digamos, establecida, ¿no? Por ejemplo, en sala de operaciones necesitamos pues mantener una temperatura que sea un poco fría, ¿no? Porque el mismo acto de usar los mandilones, ropa adicional, hace pues que un cuerpo como el del cirujano pueda estar pues sometido a un calor excesivo, ¿no? Entonces es por eso que se mantiene en sala de operaciones una temperatura un poco baja, eso es lo ideal. Más lo contrario, pues, es en sala de neonatos, por ejemplo, en la cual pues debe haber una temperatura un poco más abrigadora, ¿no? Entonces el termostato es un sistema electrónico que funciona mediante lo que son sensores y uno pues lo puede programar para poder tener pues una temperatura esperada, ¿no? Entonces, nuestro centro termorregulador en el hipotálamo funciona como un termostato. Y este sistema termorregulador tiene una temperatura establecida, ¿no? Que se considera que es entre 36 a 37,5 grados centígrados, ¿no? Entonces, esto se considera también como una temperatura corporal central,
¿no? Entonces, el termostato, el fin del termostato o del centro termorregulador en el área perióptica del hipotálamo se encarga de mantener lo que es la temperatura corporal central. ¿A qué le llamamos la temperatura corporal central? Le llamamos a aquella temperatura en la cual se encuentran pues los órganos blancos, que le llamamos son los órganos más sensibles, como el cerebro, los pulmones, los órganos del abdomen, el corazón, yo qué sé, el hígado, ¿no? Es por eso que nosotros, inclusive cuando estamos pues en un medio bastante frío, cuando miccionamos, por ejemplo, la orina pues sale tibia, ¿no? O a veces, si es que es un ambiente un poco más frío, la orina nuestra pues sale un poco más caliente, o el aliento nuestro también pues puede verse como una especie de vapor, ¿no? Que podemos exhalar. Bien, entonces este termostato, como decíamos, tiene mantiene por el fin mantener esta temperatura corporal central entre 36 a 37,5. Esa es la función principal del centro termorregulador, ¿no? Y esto es compatible con ciertos límites, ¿no? Un límite inferior sería pues de 35 grados centígrados y un límite máximo sería de 41 grados centígrados, ¿no? Cuando ya supera esto en menor o mayor cuantía, ya no estamos hablando pues de un trastorno que podría ser asociado a lo que es el centro termorregulador, sino a otras causas que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, cuando existe una alteración de lo que es el sistema termorregulador, pues algunos signos en los cuales podemos tener como temblores involuntarios, ¿no? De los músculos. Tenemos también tener em, algunas actividades en las cuales nosotros tratamos de mantener pues el calor corporal. Entonces, para eso nosotros clínicamente tratamos de medir la temperatura corporal, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos asociar que estamos, digamos, con una elevación o no de la temperatura corporal? Lo típico es pues el uso del termómetro, ¿no? Antiguamente se usaban bastante los termómetros de mercurio. En la actualidad ya casi no se encuentra, casi no los venden, ¿no? Y es porque el mercurio pues es bastante tóxico, es neurotóxico. Entonces, en la actualidad ya casi todos los lugares donde venden los termómetros los venden como electrónicos, ¿no? Inclusive con esto de la pandemia ya se han vuelto pues un poco mucho comunes, más que todos en los establecimientos de salud, el uso de los termómetros infrarrojos, ¿no? Pero acá existe pues siempre una disyuntiva en lo que es cuál es la temperatura ideal, digamos, para tomar como referencia el lugar en la cual se va a tomar la temperatura en el cuerpo para compararla lo más cercanamente posible a lo que es la temperatura corporal central. Esto en búsqueda, pues, de que sea algún defecto que le llamamos, pues, fiebre, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener como en esta tabla una comparación entre lo que son los sitios corporales, ¿no? El tipo de termómetro que se utiliza, el rango normal que se puede considerar en grados centígrados y la fiebre a partir de cantidad de valoración le podemos dar, se puede considerar, ¿no? Entonces, usamos nosotros es en la axila, ¿no? Entonces, en la axila lo que más usamos es actualmente el termómetro de tipo electrónico. Entonces, se supone que es normal, pues, hasta 36,4 grados centígrados, ¿no? Pero se considera fiebre, ¿no? Cuando supera, pues, los 37,4 grados centígrados. Pero en realidad, la forma más ideal, digamos, o más cercana de ver que una persona
pueda, digamos, ser comparada con su temperatura corporal central es mediante la toma de la temperatura rectal, ¿no? Que es bastante usado, pues, en los niños pequeños, ¿no? En pediatría. Entonces, con el electrónico se considera, pues, 37,0 grados centígrados, ¿no? Pero fiebre se considera a partir de los 38 grados centígrados, ¿no? Entonces, la más cercana que se ha podido ver también, ¿no? Hacia lo que sería pues el centro termorregulador es la toma de la medida de la temperatura en la membrana timpánica mediante lo que es el termómetro infrarrojo, ¿no? Que no se usa mucho en nuestro país, pero en otros países como en Europa tengo entendido que sí se usa. Entonces es el que, digamos, supera a lo que es la temperatura rectal y es menos invasivo, menos incómodo y se puede tener, pues, digamos, una fiabilidad un poco mayor hacia lo que sería, pues, la temperatura corporal central y se podría considerar una elevación de la temperatura encima de los 37,6 grados centígrados. Entonces, la verdadera toma de la temperatura corporal central, ¿no? Se da mediante algunos métodos invasivos, ¿no? Que se pueden utilizar, pues, en algunos pacientes que están sometidos, pues, a un tratamiento en UCI, por ejemplo, ¿no? En lo cual se puede usar, pues, un termómetro flexible a través del esófago o mediante lo que es un catéter en la arteria pulmonar o mediante lo que es una sonda en la vejiga. Entonces, de esa manera se puede obtener la temperatura ideal de la temperatura corporal central. Todo esto de la fiebre viene pues en lo que es una discusión que siempre se suele dar a razón de que cada establecimiento de salud, cada país establece ciertos puntos en los cuales va a considerar fiebre o no, pero más o menos se llega pues a un consenso en la cual se puede considerar la temperatura de 37 a 38 como una febrícula, ¿no? A la temperatura mayor de 38 grados centígrados como fiebre y a una temperatura mayor de 41 grados como una hiperpirexia, ¿no? La hiperpirexia ya es mucho más que una fiebre, ya no está relacionada con lo que es el termostato que estamos hablando, o sino llamado también el centro termorregulador. Es algo más complejo que ya vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, hablando de lo que es la fisiopatología de la fiebre, habíamos dicho que lo comparamos pues con el termostato y el centro termorregulador tenía entre 36 a 37,5 grados centígrados. Entonces, ¿qué es la fiebre? ¿No? Es la condición en la que la temperatura corporal se encuentra por encima del intervalo normal, ¿no? O sea, encima de lo que es 36 a 37,5, o el desplazamiento del punto de referencia térmico del centro termorregulador, ¿no? Eso es lo que fisiológicamente se podría llamar fiebre. Ahora, ¿cuál es el mecanismo, no? ¿Cómo es que se desencadena la temperatura, la fiebre en nuestro organismo? Es mediante lo que le llamamos los pirógenos, ¿no? Los pirógenos son sustancias que provocan la reacción de la fiebre, ¿no? De piro viene pues de fuego y genos que origina, ¿no? Que originan fuego, calor. Entonces tenemos pirógenos exógenos y tenemos pirógenos endógenos. ¿No? Los pirógenos endógenos son los más abundantes que pueden, digamos, intervenir en lo que es el centro termorregulador para lo que es la presentación de la fiebre. Entonces, dentro de los pirógenos exógenos son tal vez los más llamativos, ¿no? Son los más relacionados con lo que son los gérmenes o microorganismos que pueden ingresar a nuestro organismo de diferente forma. No estamos hablando de las bacterias, virus, hongos, etcétera, que a su ingreso, pues, dentro de lo que son las proteínas estructurales, van a ser detectadas y se va a producir una reacción
¿no? De producción de pirógenos endógenos. Asimismo, las toxinas también bacterianas, ¿no? Como en el caso de los gram negativos, que corresponde a los lipopolisacáridos, y en caso de los gram positivos, a la enterotoxina, estos también van a producir una respuesta inmunológica en nuestro organismo. Entonces, van a ser detectados por nuestro sistema linfático, en nuestro sistema de defensa, y ahí van a actuar pues lo que son los macrófagos, linfocitos, etcétera, que van a devorar, digamos, o van a tratar de controlar, ¿no? Al intruso, al elemento intruso, ¿no? Que está invadiendo el organismo, y a consecuencia de esto, nuestro sistema inmunológico va a producir pues lo que se llaman los pirógenos endógenos, ¿no? Entonces, los pirógenos endógenos son los que en realidad van a provocar ya la estimulación del centro termorregulador, ¿no? No tanto así lo que son los pirógenos exógenos. Entonces, los pirógenos exógenos se van a convertir en pirógenos endógenos, y estos se van a traducir en lo que llamamos nosotros las interleucina tipo 1, el alfa, el beta, ¿no? Los factores de necrosis tumoral, y las interleucina 6, ¿no? Que son los más conocidos, ¿no? Existen una gran variedad de ellos, pero los más conocidos son estos tres. Entonces, estas interleucinas van a tener pues un viaje hacia lo que es el torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo van a tener una reacción, ¿no? En forma de citocinas para que se puedan, digamos, tratar de estimular a lo que es el centro termorregulador. Pero el centro termorregulador pues tiene una barrera que no deja que ingresen pues estas sustancias directamente a estimularla. Más bien existen unas células, ¿no? Que están adyacentes al centro termorregulador, que se llaman las células endoteliales del órgano vasculoso de la lámina terminal, o su resumen de la nomenclatura sería pues el OVLT, ¿no? Entonces, estas son unas células especializadas en las cuales pues van a hacer la traducción, digamos, de lo que es el estímulo, ¿no? Ya que estas sustancias no pueden atravesar directamente la barrera hematoencefálica. Entonces, al momento de que esta pared detecta el aumento de las citocinas, van a responder pues liberando lo que se llaman las prostaglandinas C2, ¿no? Hacia el hipotálamo. Y estas prostaglandinas C2 van a actuar pues ya estimulando el centro termorregulador, ¿no? Entonces, a su vez, mediante lo que es un mensajero adicional, que es el AMP cíclico, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a suceder? Va a suceder una alteración de lo que es el termostato, ¿no? Va a variar lo que es esta valoración establecida, que es de 36 a 37,5 grados centígrados. Entonces, dentro de lo que son los pirógenos endógenos, habíamos hablado directamente de lo que son los gérmenes invasivos, pero también existen pirógenos endógenos que se producen en el mismo cuerpo, ¿no? Dentro de ellas, pues, están las células lesionadas, las células anómalas, ¿no? Aquellos eventos que están relacionados con infarto agudo de miocardio, con una tromboembolia pulmonar, con traumatismos directos, ¿no? E inclusive con neoplasias, los cuales van a producir, pues, también lo que es interleucinas, van a producir citocinas, y van a hacer el mismo camino, ¿no? Que hemos hablado hace un momento. Entonces, ¿cuál es la evolución de los signos y síntomas de la fiebre? Al inicio podemos experimentar pues escalofríos, temblores, ¿no? A nivel del sistema nervioso central va a haber una vasoconstricción periférica, y se puede producir pues un poco de palidez de la piel,
¿no? También podemos presentar lo que es la vasodilatación central, ¿no? A nivel cerebral y esto se va a traducir en una cefalea. También puede presentarse taquicardia, ¿no? La taquicardia es un incremento, pues, de más o menos 10 latidos por minuto cuando existe una temperatura mayor a 37 grados centígrados. La taquimia también se puede incrementar, pues, en 5 veces por minuto cuando existe, pues, una temperatura mayor a 37 grados centígrados. También las mialgias, las artralgias, las lumbalgias están relacionadas, pues, con la producción de lo que son las prostaglandinas tipo E2. La leucocitosis, la anorexia, el malestar general están relacionadas con la actividad de las citocinas y también podemos presentar ya pues después de la temperatura lo que se llama la diaforesis y como resultado pues una probable deshidratación, ¿no? Em, hay que ¿no? Actúan directamente sobre lo que es las proteínas. De esta manera, pues cortan, digamos, el estímulo hacia el centro termorregulador, disminuyendo lo que es la actividad febril. Entonces, haciendo, digamos, un resumen de lo que hemos hablado, tenemos pues eh, la presencia de microorganismos, de toxinas bacterianas, que les llamamos pues los pirógenos exógenos, ¿no? También tenemos a las células lesionadas o células anómalas que son de nuestro propio cuerpo, ¿no? Que van a producir pues lo que son los pirógenos endógenos. Estos dos mezclados van a producir pues lo que es la activación del sistema inmune. No, el sistema inmune va a producir lo que son en realidad los pirógenos endógenos y estos son conocidos como la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, alfa y la interleucina 6, ¿no? Estos van a tratar de llegar pues a lo que es la barrera hematoencefálica, la cual va a impedir pues que ingresen hacia lo que es el centro termorregulador, pero los órganos de la lámina terminal van a producir la traducción de lo que es la actividad de los pirógenos endógenos mediante lo que es la ciclooxigenasa para la producción de las prostaglandinas. Las prostaglandinas E2 es la que va a estimular al hipotálamo para lo que es la alteración de lo que sería el termostato, ¿no? Mediante lo que es el AMP cíclico. Entonces, acá es donde se produce pues incremento del punto referente del termostato y se va a activar los mecanismos eh, para aumentar y conservar el calor aparentemente del cuerpo, ¿no? Entonces, la fiebre, ¿por qué se da la fiebre? ¿Cuál es el propósito de la fiebre? La naturaleza ha hecho que nosotros podamos tener, digamos, la respuesta orgánica de nuestro cuerpo mediante la fiebre para, más que todo, enlentecer y ser parte, pues, de lo que es el sistema de defensa de nuestro organismo ante los agentes externos que pueden, o inclusive internos, que puedan estar tratando de alterar nuestro sistema de control. Entonces, por ejemplo, uno de los propósitos de la fiebre es la dificultar, ¿no? El crecimiento de los microorganismos. Los microorganismos están acostumbrados pues a una temperatura promedio en la cual pues se encuentran cómodos en nuestro organismo cuando nosotros tenemos una temperatura normal. Entonces, cuando se eleva pues la temperatura de nuestro cuerpo, los microorganismos van a tener pues una alteración en su función y pueden enlentecerse pues su reproducción o su función. Entonces también pueden mejorar pues la función inmunitaria, ¿no? Incrementando la proliferación de los linfocitos T, ¿no? La fiebre va a estimular, ¿no? Va a estimular siempre la función inmunitaria.
Después la fiebre como tal en realidad no es dañina, ¿no? Más que todo se puede considerar pues dañina cuando exceda pues los 40 grados centígrados, ¿no? Y cuando se eleva pues a más de 42 grados centígrados puede sí existir un daño celular, ¿no? Por la presencia pues de acidosis, hiperpotasemia, hipoxia, etcétera. Entonces se puede considerar que el incremento de un grado de temperatura en grados centígrados mayor a 37 grados centígrados puede aumentar pues hasta un 7% la tasa metabólica, ¿no? Y esto va a aumentar pues lo que es la demanda de oxígeno, ¿no? Y eso va a producir pues un poco de confusión, delirio a nivel cerebral, ¿no? Es lo que le llaman la hipoxemia cerebral, ¿no? También puede aumentar pues a lo que es un grado centígrado encima de lo normal, ¿no? En 10 latidos por minuto, en lo que es la frecuencia cardíaca, produciendo pues una taquicardia, y en 5 de la frecuencia respiratoria, ciclos por minuto de respiración de frecuencia respiratoria, lo que se puede considerar pues en taquipnea. Entonces, esto es solamente con la elevación de un grado, ¿no? Si tenemos pues elevación de 2 o 3 grados, esto se multiplica si es que fuera por 2 acá tendríamos un 14%, etcétera, ¿no? Se puede, pues, se puede tener un incremento de la tasa metabólica bastante elevada. Es por eso que es bastante importante tratar de controlar la fiebre cuando, digamos, es muy constante. mm, es necesario controlarla, pero es también una de las manifestaciones más importantes de nuestro cuerpo para, digamos, tratar de controlar la infección. Eh, Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas de la presencia de fiebre, podemos contar pues a lo que es la fase prodrómica, la fase de escalofríos, la fase de rubicundez y después la fase de efervescencia o lo que le llaman pues la sudoración, ¿no? Todos los que hemos tenido fiebre pues hemos tenido siempre un malestar general, ¿no? Lo que le llaman pues la fase prodrómica, ¿no? Um, la, la, el malestar general, el hecho de disminuir pues el apetito, de querer pues descansar un poco más, ¿no? Luego viene pues la fase de los escalofríos, ¿no? Que se, se puede traducir como la respuesta del sistema simpático a que podamos tener pues la producción de calor a través de lo que es la estimulación muscular, ¿no? La fase de la rubicundencia es cuando tenemos pues el aumento, ya cuando la fiebre está establecida, ¿no? El aumento del calor y del color de rubicundo o rojo, digamos, de nuestro cuerpo, por el incremento de lo que es la vasodilatación de la piel, de los vasos de la piel. Y lo que es la fase de efervescencia es lo que ya sería pues la sudoración excesiva cuando se presenta ya la respuesta definitiva de la fiebre. Entonces existen clasificaciones también de lo que es la fiebre, ¿no? Hay fiebres agudas que pueden ser pues menores de 15 días, las fiebres prolongadas o crónicas que pueden durar pues, más de 15 días y las fiebres de origen desconocido que son las que se manejan bastante en lo que es medicina interna, ¿no? Son aquellas fiebres que duran pues más de 15 días, que tienen entre 38 grados centígrados como un promedio y puede durar pues hasta más de 3 semanas sin un diagnóstico definido, después de haber hecho pues una semana de pruebas en búsqueda del origen de la fiebre. Entonces, la fiebre, en diferencia a lo que es la hipertermia, la fiebre viene a ser pues una condición en la cual la temperatura corporal se encuentra por encima del intervalo normal, pero con el desplazamiento, ¿no? Del punto de referencia térmico del centro termorregulador, ¿no? Eso es lo que le llamamos fiebre.
hipertermia no es fiebre o no es parte de la fiebre. La hipertermia es otro tipo de alteración en la cual no va a existir un desplazamiento del punto de referencia térmico del centro termorregulador. Eso quiere decir que está siendo ocasionada por otros factores en la cual no va a intervenir el centro termorregulador. Aquí nosotros podemos tener, ¿no? En caso de la hipertermia, ¿no? Algunos factores que no tienen, como decíamos, pues una relación directa con lo que es el centro termorregulador, ¿no? Como puede ser pues el calor ambiental excesivo, ¿no? Digamos que aquellas personas que no estamos habituados pues a un calor bastante excesivo como el que está haciendo pues estos días, no podemos permanecer pues en un lugar que tenga pues sol directo durante mucho tiempo, ¿no? Pero existen otros lugares como a los que han podido tal vez viajar hacia lo que es el Caribe o la parte de Ecuador, yo qué sé, en donde el calor pues es mucho más intenso, ¿no? Pueden existir pues alteraciones de lo que es el control de la temperatura, ¿no? En estos casos de hipertermia, el centro termorregulador no interviene y el cuerpo, digamos, puede alterar sus funciones en forma abrupta, causando pues muchos problemas que pueden acarrear inclusive a la muerte. Ahora, lo que es, en algunos casos, algunos medicamentos como la levotiroxina no pueden producir pues también calor, ¿no? Un calor en el cual, digamos, no está siendo controlado, ¿no? O termorregulado por el centro de termorregulador que tenemos en el hipotálamo. No, también existen algunos medicamentos como los anticolinérgicos o los simpático-miméticos que pueden causar pues una disipación ineficaz del calor, ¿no? El calor de nuestro organismo eh, no puede ser disipado porque mediante los anticolinérgicos y los simpático-miméticos se está aboliendo pues la respuesta simpática de nuestro organismo. Entonces, todo esto, ¿qué cosa va a producir? ¿No? Produce calambres por calor, agotamiento por calor, lo que le llaman el golpe de calor. ¿No? Esto es bastante conocido y se ve pues inclusive en las noticias, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Cuando existe pues el tiempo de verano, allá llegan pues a una temperatura ambiental, inclusive pues de 36 grados hasta 40 grados, ¿no? Donde los que más sufren, pues, los problemas del golpe de calor son los ancianos y los niños. Entonces, ¿cuál es el tratamiento, no? Modificar el ambiente. Es por eso que en esos lugares usan bastante aire acondicionado, ¿no? Casi todas las casas en Estados Unidos donde hace mucho más calor que en otras, tienen, pues, el aire acondicionado, ¿no? Es de esa manera en la cual, pues, ya sea en el auto o en la casa, pues mantienen el ambiente, digamos, a una temperatura adecuada, como para evitar el golpe de calor. También es adecuado, pues, el uso de medios físicos, la hidratación es bastante importante y suspender, pues, algún tipo de tratamiento como los anticolinérgicos, simpático-miméticos, que pueden estar, pues, alterando, digamos, la disipación del calor. Ahora existen también lo que se llama apnea, ¿no? Que son ya contracciones musculoesqueléticas descontroladas, ¿no? Que incrementan la temperatura central, ¿no? Esto está relacionado con algún tipo de anestésico, ¿no? Que pueden causar este tipo de reacción corporal. Entonces, la hipertermia es un evento bastante peligroso para nuestro organismo, ya que nosotros directamente o en una forma, digamos, automática, mediante lo que es el sistema simpático, parasimpático, como lo que es, mediante lo que es el control del centro de, de la temperatura en el hipotálamo, no se encuentra pues controlada. Entonces puede ser bastante peligroso el mantener pues el calor del cuerpo más allá de los 41 grados centígrados.
Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre el tema.